Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Leomar Javier y esto es Hablemos de Señas. Bienvenidos a este segundo episodio de Hablemos de Señas. Hoy vamos a hablar acerca de la gramática de la lengua de señas. ¿Tiene la lengua de señas gramática? ¿Cómo se estructuran las oraciones en lengua de señas? Estas son dos preguntas que vamos a contestar en el video de hoy. Las lenguas de señas, como lo vimos en el video pasado, que si aún no lo has visto te invito a que lo veas, puedes hacer clic acá o acá en la tarjeta de sugerencias. Hablamos acerca de qué es la lengua de señas y dijimos al final del video que la lengua de señas es un idioma independiente, o que es una lengua independiente que tiene una estructura gramatical individual a la de las lenguas orales. Entonces, allí pudimos ver que la lengua de señas efectivamente sí tiene una estructura gramatical, pero ¿cuál es? Normalmente estamos acostumbrados a la estructura básica del español, que es sujeto, verbo y predicado. Esto genera que nosotros tengamos que decir una palabra para luego poder decir la otra. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? En este ejemplo particular, en lengua de señas podríamos decir algo similar. Hola, ¿cómo estás? Pero no significa que tengan la misma estructura. ¿Por qué? Porque si vamos a oraciones un poco más complejas, tal vez como mi papá ayer se estrelló contra un auto, es una oración un poco más compleja, ya no podemos hacerla de la misma forma. Sujeto, mi papá, tiempo, en este caso ayer, se estrelló, verbo, con un árbol, predicado. En lengua de señas podríamos hacerlo de una manera diferente. Ayer, tiempo en primer lugar, árbol, carro, chocó, al mismo tiempo toda la información, o sea, sujeto, verbo y predicado al mismo tiempo. Chocó, ¿quién? Se hace una pregunta, mi papá. Entonces la estructura gramatical, como lo ven allí, es muy diferente. Hay bastante información en un tiempo mucho menor. Entonces, ya entendido ese ejemplo, ¿cuál podríamos decir que es la gramática de la lengua de señas? Muchos autores han tratado de establecer una estructura para la gramática de la lengua de señas. Se comienza con el tiempo, si fue hoy, ayer o cuando sea, mañana, pasado mañana. Luego el lugar de donde se va donde se está ejecutando la oración, el lugar en sentido del espacio en donde se está desarrollando. Luego el sujeto, luego el verbo, pero se también tiene que mencionar de qué forma se estaba ejecutando ese verbo, que sería como un complemento. Algo también bien interesante que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de estructura gramatical de la lengua de señas es que la partícula interrogativa siempre va al final. Pongamos un ejemplo, digamos que vamos a preguntar, hey, ¿hiciste esto ayer? En lengua de señas deberíamos decir, hey, ayer lo hiciste, listo. Ese listo es una partícula interrogativa, porque aunque bien es cierto, es una señal común, listo, una palabra, en la cara se expresa como interrogación. Entonces siempre esta palabra que marca el punto de interrogación debe ir al final. En lengua de señas existen dos cosas bastante interesantes que en otro video vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Uno, son los rasgos no manuales que, como decía ahora, van acompañando a cada palabra siempre, dando más información, como la intensidad, como el momento, como si nos gustó, si no nos gustó y todo esto. Son los rasgos no manuales, que son todos los que se hacen con la cara, con nuestro cuerpo, con nuestras expresiones, pero que no necesariamente son señas establecidas con las manos, no son señas manuales, por eso se llaman rasgos no manuales o señas no manuales también. Y otro punto interesante que existe dentro de la gramática de la lengua de señas o dentro de la lingüística de la lengua de señas son los clasificadores. Que los clasificadores también nos brindan un montón de información, pero no son una palabra. Pero sí nos dan bastante información, incluso muchísimo más que la mayoría de las palabras en lengua de señas. Un ejemplo de clasificador podría ser cuando nos referimos a una persona, que bien la seña de persona, pero solemos hacer un dedito. Este dedito indica a esa persona que camina, es una persona que está simplemente mirando y se retira. Entonces ese dedito se convierte en un clasificador. Como siempre les digo, este video se queda muy básico porque está dirigido a personas que están recién aprendiendo todo acerca de la lengua de señas, pero si quieres profundizar un poco más, en la caja de descripción te voy a dejar algunos links bien interesantes que vas a poder ir a leer y entender muchísimo mejor de qué se trata, cómo es la gramática de la lengua de señas. El próximo video vamos a hablar acerca de los clasificadores, que es un tema sumamente interesante en la lengua de señas y que por supuesto es un tema que me encanta también. Este tema de los clasificadores lo vamos a estar compartiendo con Stephanie, mi esposa, que nos va a estar acompañando en este próximo video, así que espero que no se lo pierdan. Si te gustó este video, por supuesto, dale un like, y si no te gustó, pues dale un dislike. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, para que puedan llegar todos los nuevos videos
activa la campanita para que el YouTube te notifique. Y por supuesto que si te gustó y crees que este video puede ser de bastante utilidad para alguna otra persona, te invito a que por favor se lo envíes por directo, por mensaje, copies el link y se lo mandes por WhatsApp, como sea, con la intención de que más personas puedan conocer acerca de este maravilloso mundo de la lengua de señas. Muchísimas gracias por verme y nos vemos la próxima semana en un tercer episodio de Hablemos de Señas. Chao.